Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter con mangas caladas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter con mangas caladas para niño o niña. Este modelo está tejido en una talla de 1 a 2 años, pero voy a estar dejando las medidas y cantidades de puntos para otras tallas más grandes de bebé o de niño. Los patrones recuerden que lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y antes de continuar con el tutorial, recuerda de suscribirte, de dejar tu lindo like, que eso ayuda muchísimo para que siga inspirada en subir más modelos como este. Las medidas con el suéter ya terminado, de cuello a sisa 16 centímetros, de sisa hasta terminar toda la manga 23 centímetros, de sisa hasta terminar todo el cuerpo 23 centímetros, el ancho del cuerpo es de 30 centímetros, el ancho de la manga es de 12 centímetros y el ancho del cuello es de 10 centímetros. Empezaremos desde la parte de arriba, desde el canesú, y vamos a montar 84 puntos en las agujas de 3.5 milímetros. Recuerden que este suéter lo pueden tejer con agujas rectas convencionales, ¿sí? A mí me van a ver con agujas circulares, pero pueden tejer con cualquiera de las dos. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya monté los 84 puntos en las agujas de 3.5 milímetros y he marcado aquí 6 puntos que serán de la guarda al empezar y los 6 últimos. Estos 6 puntos se va a tejer siempre en puntada musgo. Quiere decir que siempre se teje en derecho, tanto por adelante como por detrás. Seis puntos de guarda, paso la marca y tejemos en puntada elástica. Yo ya había avanzado con una hilera para mostrarles. Recuerden que cuando ven así como una cadena es tejer en derecho y cuando ven un bultito es en revés. ¿Cuánto se va a tejer de esta forma? Unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, más o menos. Pero también nos vamos a ver antes porque vamos a hacer los ojales juntos. He tejido 3 hileras como les he indicado y voy por la cuarta hilera. Esta es la parte de atrás, que voy a hacer el primer ojal empezando la cuarta hilera. Voy a tejer 1, 2, 3 puntos en derecho y como el botón es pequeño de 1 centímetro de diámetro, haré una lazada y 2 puntos juntos para compensar y continuar con los mismos puntos. ¿Ven? Derecho 2, 4, 6. Paso la marca y continúo tejiendo en puntada elástica, ¿sí? Cuando tejan esta parte por el otro lado, igual lo siguen tejiendo todo en derecho, no importa la lazada, ¿sí? Ya tenemos acá los 6 puntos. Bien, ahora continúen tejiendo los 2 o 2 centímetros y medio y luego nos vemos para cambiar de puntada. Aquí tenemos la puntada elástica terminada. Al final he tejido 3 centímetros, como les digo, a gusto de cada uno. Podemos observar mucho mejor los 6 primeros puntos en puntada musgo y también las 6 últimas, donde también hemos hecho el primer ojal. Ahora vamos a continuar. El ojal, esta es la parte de adelante del tejido. El ojal siempre lo van a hacer como les mostré, ya cuando estén por la parte de atrás como una lazada, o si quieren terminando la hilera hacen en la parte de adelante, ¿sí? ¿Ven estas marcas de aquí? Son las separaciones. Empezamos aquí con 6 puntos de la guarda que se mantiene
Luego vienen para el delantero 9 puntos y aquí he colocado un punto, que de aquí es donde van a salir los aumentos. Luego viene la manga, 13 puntos. ¿Por qué 13 puntos? Porque en las mangas estará el diseño y el diseño es múltiplo de 12 más 1, 13 puntos. Nuevamente un puntito aquí, espalda 24 puntos y volvemos a repetir un punto, manga 13 puntos, un punto y 9 puntos delantero y 6 de la guarda. Vamos a empezar cambiando a las agujas de 4 milímetros. Repito, pueden tejer este suéter con agujas rectas. Empezamos, los 6 primeros puntos se mantiene hasta terminar el suéter, que siempre va a ser en puntada musgo. Paso la marca, aquí los 9 puntos, acá tengo las de lana, que como siempre les digo, para mí es mucho más cómodo al tacto que estas de aquí, ¿sí? Aquí vamos a hacer un aumento. El aumento será muy sencillo, simplemente voy a retorcer, fíjense, este es el ovillo o la hebra, hacemos una E y lo coloco a la aguja de la derecha. Allí tenemos el primer aumento. Los aumentos van a ser antes y después de este punto que tenemos ahí en el centro. ¿Ven? Coloco la marca y tejo este punto en derecho, paso la marca, coloco la marca, hacemos el aumento, una E, ven, que colocamos ahí. Si quieren hacerlo de otra forma el aumento también lo pueden hacer, ¿sí? ¿Ven? ¿Por qué coloco estas dos marcas? Para recordar que antes y después de este punto que está en el centro son los aumentos. Y ahora sí, empiezo con los patrones de la manga. Por favor, descarguen los patrones en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. En esta oportunidad solo voy a explicar las primeras hileras con los patrones y el resto de hileras lo voy a explicar ya sin los patrones. Por esto es necesario que ustedes lo descarguen. Tejiendo 3 puntos en derecho. Una lazada. Tres puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución doble, retiro este sin tejer, tejo estos 2 puntos juntos y el punto que no tejí, monto, lazada y estos 3 puntos en derecho. 1, 2, 3. Hago el aumento, paso la marca, tejo el punto en derecho, hago el aumento y paso la marca. Ahora los 24 puntos de la espalda. Hago el aumento, pongo la marca, tejo un derecho, hago el aumento
A ver, antes del aumento tengo que colocar la marca. Pongo la marca, hago el aumento y nuevamente hacemos y repetimos la manga, que sería, recuerden que los patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. 3 derechos, una lazada, tres puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución doble, retiro sin tejer, tejo estos 2 puntos juntos y este que no tejí lo levanto y montamos una lazada y 3 puntos en derecho, 1, 2, 3, paso la marca, primero es el aumento, ven, hay que tener cuidado, ¿sí? Aumento, paso la marca, tejo el punto, paso la marca, hago el aumento y los 9 puntos del delantero. Termino esta hilera retirando las agujas y atrás. Este suéter se teje siempre en revés por la parte de atrás, con excepción de las guardas. Paso la marca y ya todo es en revés, fíjense. Nueve. Acá inclusive el aumento, todo es en revés por la parte de atrás. Revés, paso la marca, revés, paso la marca y continúo así todo hasta terminar. Y nos vemos en la segunda hilera o tercera hilera de los patrones. Ya hemos tejido las 2 hileras y ahora nos toca la hilera 3 de los patrones. Ya tejí aquí los 6 primeros puntos de la guarda y tejemos los puntos del delantero, que deben de ser 10, ¿sí? Cada vez que hemos hecho un aumento en el delantero se está aumentando un punto. Para las mangas y espaldas se está aumentando 2 puntos. ¿Ven? Nuevamente aquí hacemos el aumento, paso la marca, tejo un derecho, paso la marca y el aumento. Estamos nuevamente en la manga, acá está, no se nota aún muy bien el diseño, pero viene a ser la hilera 3 de los patrones. Empezamos con 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, disminución doble, retiro 1 sin tejer, tejemos 2 puntos juntos y levanto y montamos. Lazada y 3 derechos, 1, 2, 3. Notan que estamos ya aumentando poco a poco. Bien, el aumento, pasamos la marca, un derecho, paso la marca,
un aumento y los 26 puntos de espalda. ...26 puntos de espalda, aumento, paso la marca, tejo un derecho, paso la marca, aumento y nuevamente en los diseños de la manga igual 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, 3 derechos, una lazada, disminución doble, una lazada, 3 derechos. Aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento y termino con los 10 puntos del delantero. Entonces, terminando esta hilera, si teníamos 92 puntos más 8 puntos que se ha ido aumentando, tendremos 100 puntos. Termino esta hilera con los 6 puntos de la guarda, volteo y recuerden que atrás durante todo el suéter es igual, ¿sí? Es la última vez que voy a repetir la parte de atrás, ya que es repetitivo y de esta forma no se hace tan largo el tutorial. 6 derechos o en punto musgo y todo el resto es siempre en revés. Así se está viendo hasta el momento y ahora nos toca la siguiente hilera, que sería la hilera 5 de los patrones, tejiendo los 6 puntos de guarda, paso la marca y esta va a ser la última vez que explique sobre los aumentos, porque como están viendo se está haciendo aquí un aumento para el delantero, aquí, para la manga son 2, uno aquí y otro aquí. Para la espalda también son 2, uno aquí y otro acá. Para la manga 2, un aumento aquí, un aumento aquí y para la otra, el otro delantero solo va un aumento acá. Como les digo, es la última vez que explico de los aumentos porque quiero concentrarme aquí en los diseños. Ahora tejemos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 derechos, un aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, un aumento y ahora los patrones de la hilera número 5 de la parte de la manga, que sería 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, una lazada, disminución doble, lazada y 3 puntos en derecho, 2, 3, aumento, paso la marca, tejo un derecho, paso la marca, aumento y ahora los puntos de la espalda. ...28 derechos, aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento y nuevamente estamos en la otra manga. Repetimos 3 derechos, 1, 2,
3, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, disminución doble, lazada y 3 derechos, 1, 2, 3, aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento y terminamos con el delantero y guarda. Bien, terminen toda esta hilera, la hilera de atrás, recuerden que es todo en revés salvo los 6 primeros puntos y los 6 últimos que es en puntada musgo, y nos vemos en la hilera 7 de los patrones de la manga. Estoy en la hilera 7, ya avancé la guarda y el delantero. Ahora acá les quiero mostrar que hacemos igual el aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento, y ahora nos toca los patrones de la manga donde empezamos con 1, 2, 3, 4 derechos, lazada, y aquí será disminución doble, retiro sin tejer, tejemos estos 2 puntos juntos y montamos lazada y 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 4 derechos, 1, 2, 3, 4, aumento, y ya ustedes continúen toda esta hilera y la hilera de atrás, y nos vemos en la hilera 9 de los patrones. Vean lo bonito que se está viendo. Ya estamos en la hilera 9 de los patrones. Ya tejí la guarda, el delantero, y vamos a hacer juntos el aumento, paso la marca, tejo un derecho, paso la marca, aumento, y ahora sí los patrones. En esta oportunidad tejeremos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lazada, disminución doble, lazada, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento, y continúen de esta forma toda la hilera 7. Terminando esta hilera deben de tener 124 puntos. Recuerden que cada hilera que estamos en la parte de adelante se está aumentando 8 puntos, por lo tanto ya deben de tener 124 puntos. Qué bonito se está viendo la parte de la manga donde tenemos el diseño. Ahora nos toca la hilera 11. Nuevamente ya tejí aquí el delantero, aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento, y con los patrones 8 derechos. 8, lazada, disminución doble, lazada, 1, lazada,
3 puntos juntos, lazada y 8 derechos. Aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento y continuamos. La hilera 11 terminan así, la hilera 12 que es por atrás, que sería la última, y luego volvemos a repetir los patrones desde la hilera 1 y ahí nos vamos a ver. Así es como se ve el diseño, que como les dije es múltiplo de 12 más un punto y tiene de altura 12 hileras. Las 12 hileras ya lo expliqué, pero voy a continuar un poco más. Ahora, como estamos aumentando, voy a hacer uno de estos diseños más aquí y aquí, ¿sí? Bien, esta parte ya tejí, ya hice los aumentos y empiezo desde la hilera 13. Igual yo esta parte de los patrones los estoy dejando. Y empezamos con un derecho, una lazada, disminución, doble, una lazada, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, 3 puntos juntos, lazada, este es el punto del centro, un derecho, lazada, disminución doble, lazada, 5 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada y un punto. Pasamos la marca y ya ustedes continúen con los aumentos y terminando toda esta hilera. Bien, continúen y nos vemos nuevamente en la hilera 15. He terminado esta última hilera que les he explicado, estoy por la parte de atrás y voy a volver a explicar nuevamente el ojal, que como vieron es muy sencillo. Entonces tejo 1, 2, 3, lazada, 2 puntos juntos, un derecho y acá están ya nuevamente los 6. ¿Ven? Así ustedes vayan haciendo cada cierto tiempo, el tiempo que deseen. Yo en este caso, cada vez que esté en la hilera uno de los patrones, por la parte de atrás es donde he decidido hacer el ojal. Ya terminé de tejer la hilera 13, que como vieron es igual que la hilera 1, simplemente es con 2 diseños. Hasta el momento he contado y debemos de tener 140 puntos. Repito nuevamente, cada vez que estamos por la parte de adelante se está aumentando 8 puntos más. Ustedes vayan llevando la cuenta cuánto van teniendo. Voy a explicar 2 hileras más para que tengan en claro, pero luego ya es continuar guiándose de los patrones. Ya vieron que es sencillo, en esa parte solo hay que concentrarse e ir marcando las hileras que ya se tejieron. Otra cosa, para las personas que no saben leer estos patrones o no están acostumbrados a leer este tipo de patrones, por favor, practiquen aparte, con una lana aparte, practiquen los patrones, familiarícense con los símbolos. Y si quieres aprender y ver paso a paso cómo se lee cada símbolo, en el canal tenemos un tutorial donde explico todos estos símbolos detalladamente y se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones. Bien, ahora continuamos con la hilera 15, ¿verdad? Déjenme llegar hasta la manga y ahora continuamos.
Ya hice aquí los aumentos y 1, 2, 3, 4, 5 derechos, lazada, disminución doble, lazada, un derecho, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 5 derechos. 4, 5, lazada, disminución doble, lazada, un derecho, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 5 derechos. Aumento y continúen. Nos vemos en la hilera 19. Hilera 19. Hice el aumento aquí y ahora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, disminución doble, lazada, 1, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 1, 2, 3, 4, 5, lazada, disminución doble, lazada, un derecho, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vemos en la hilera 21. Hilera 21, lazada, acá hice el aumento, lazada y ahora viene la disminución doble, lazada, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 puntos en derecho, 3 derecho, 1, 2, 3, lazada, disminución doble, lazada, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 1, 2, 3, lazada, disminución doble, lazada, 3, 1, 2, 3, lazada y estos 3 últimos como 3 puntos juntos, y termino con una lazada, aumento, paso la marca, un derecho, paso la marca, aumento. Bien, continúen tejiendo esta hilera 21, la hilera 22 que es por la parte de atrás, y ya a partir de ahí ustedes continúen solos con los patrones. Si no estás familiarizado con estos patrones o estos símbolos, por favor practica antes de empezar a tejer el suéter para que se haga mucho más sencillo, porque aquí yo ya los voy a dejar y simplemente guíense de los patrones porque ya es todo repetir, ¿sí? Obviamente va a ir aumentando. Aquí empezamos con 1, aquí hay 2, luego 3, 4, 5. Vamos a continuar. Los patrones sí van a estar completos, ¿sí?
Bien, cuando tenga la medida deseada les muestro. Aquí pueden ver que continúe tejiendo con los patrones. Recuerden que estos patrones solo lo voy a mostrar hasta aquí, hasta donde he llegado, que sería la medida de 15 centímetros de cuello hasta la sisa. Aquí les voy a poner la tabla de cuántos centímetros tienen que tejer para las otras tallas de niño, de cuello a sisa. Si van a tejer para otras tallas más grandes, obviamente van a continuar tejiendo, haciendo y respetando los aumentos. ¿Ven? Como hemos estado haciendo. Y tendrán más o menos cantidad de puntos que yo según la talla que estén buscando. En mi caso, que es talla de 1 a 2 años, tengo 228 puntos hasta este momento. ¿Cómo harán la separación de puntos para delantero, manga y espalda? Muy sencillo, simplemente se pueden guiar de aquí. El punto central de donde se guiaban para hacer los aumentos pertenecerá para el delantero. El punto central de aquí pertenecerá para la espalda, igual acá espalda, y el de acá para el delantero. La manga no se lleva ninguno de estos puntos centrales, ¿sí? De esa forma se pueden ir guiando. Y los patrones de este diseño solo lo voy a mostrar hasta esta medida, pero recuerden que ya sería repetir. Si han llegado hasta este punto, ya habrán visto que la puntada es simplemente repetir. Todo eso acá. Llegan acá y simplemente repiten desde la hilera 1, o pueden ir guiándose desde aquí e ir contando 3 derechos, 3 puntos juntos, lazada, esto, y viendo hasta acá y con cuál empezarían, ¿sí? O guíense de los patrones, pero estaría bien así. Lo siguiente que vamos a hacer, voy a separar los puntos. En esta talla, 228 puntos, separo 34 puntos para el delantero, 49 puntos para la manga, 62 puntos espalda, y volvemos a repetir 49 puntos manga, 34 puntos delantero. Acá pueden ver también los ojales que he ido haciendo, así que ustedes no se olviden de hacerlo. Con ayuda de una aguja punta roma y una lana de descarte de otro color, vamos a ir separando los puntos. Aquí ya avancé con un delantero y en este otro lado también, para poder extenderlo y que ustedes vean mucho mejor el tejido. Ahora voy a hacer lo mismo con la manga. Recuerdan que les dije que este punto va a pertenecer a la espalda, entonces desde ahí no empiezo. Y siempre con cuidado, por favor, contando y verificando que están pasando bien todos los puntos, ¿sí? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Termino de pasar y hacemos un nudo sencillo para que sea luego más fácil desatar, y también esto lo podemos usar para la próxima. Allí, y ya retiro la aguja con cuidado, no, así retiramos hasta acá. Allí ven, ya tengo la manga. Van a hacer lo mismo con la espalda, ven, con las dos delanteros, una manga y la espalda. La otra manga lo van a dejar en las agujas, porque como siempre les digo, primero vamos a tejer las mangas por comodidad. En esta parte de aquí, el ovillo quedó aquí, entonces esta hilera lo tejí, esta parte del delantero lo tejí normal y luego lo coloqué en la lana de descarte. ¿Por qué lo tejí?
porque como voy a continuar tejiendo con la manga, quería que el ovillo quede acá, para no estar cortando, anudando, y no quería que acá quede un nudo. ¿Sí? Eso ya como ustedes quieran, lo cortan o tejen hasta acá para que el ovillo quede acá. Y ahora nos vemos para hacer la manga. Aquí ya tengo todos los puntos separados en la aguja, en la lana de descarte. Aquí lo tenemos, ven, espalda, manga y los dos delanteros. El otro o la otra manga, como les dije, lo van a dejar en las agujas porque es lo primero que vamos a tejer. Las mangas se va a respetar y vamos a continuar con este mismo diseño, que los patrones es igual. Lo voy a colocar para que lo descarguen porque en este caso ya no va a tener estos aumentos, ¿verdad? Que hemos estado haciendo, va a ser todo recto y se teje de la misma forma. Pero lo vamos a hacer aquí. Si yo tengo actualmente 49 puntos, necesito que tener puntos que sean múltiplos de 12 más 1. Por eso 49 más 12 es 61, que sería múltiplo de 12 y un punto más, ¿sí? Vamos a tener acá 61 puntos de manga. Hay que aumentar. ¿Cómo aumentamos? Muy sencillo. Aquí simplemente, como hemos estado haciendo los aumentos en estas partes, que sería aumento en E, que es una E, ¿ven? Y lo colocamos. Si quieres hacer los aumentos de otra forma, también lo puedes hacer, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos que hemos aumentado. Estos 6 primeros puntos los voy a tejer en derecho. Aún no voy a hacer aquí el diseño de los patrones, ¿sí? Aquí tejemos. Bien, estas primeras hileras de aquí, las dos primeras hileras o tres de la manga, lo vamos a hacer juntos para que no haya confusión. Como les dije, los 6 primeros puntos que hemos hecho los aumentos, lo vamos a tejer primero en jersey, solo en esta hilera, ¿sí? En la hilera 3 de los patrones ya empezaríamos. Bien, sería aquí lazada, un derecho, lazada, para que coincida con el resto de patrones. Acá corresponde a disminución doble, retiro, tejo y montamos 5 lazada y 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya viendo, ustedes deben de ir notando dónde toca qué. ¿Ven? Acá ya tocaría lazada y 3 puntos juntos. Lazada, un derecho, lazada, disminución doble, lazada y 5 derechos. Lazada, 3 puntos juntos. Lazada, un derecho, lazada, disminución doble. Es solo viendo, van a ir notando dónde queda cada o qué puntada toca. ¿Ven? Lazada y 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, 3 puntos juntos. Lazada, un derecho, lazada, disminución doble. Lazada,
5 derechos. Lazada, 3 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, pero en este caso, para que no quede en el aire, vamos a hacer como aumento de punto en esta parte primero, ¿ya? Que sería 7 en total, 7 puntos que aumentaríamos para que la lazada no quede en el aire, ¿sí? O si quieres lo hacemos, ¿ya? Para que vean y no haya confusión. Hago la lazada y aquí ya hago los 6 puntos de aumento en este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Así ya tenemos los 61 puntos que se va a tejer ya todo recto. Ya no hay más aumentos ni disminuciones ni nada. Simplemente ahora concéntrense en continuar con los patrones. Y recuerden que por la parte de atrás estamos tejiendo todo en revés. Cinco, 6, acá está la lazada, por eso decía torcer sería mejor. Sí, pues quede así en el aire, lo vamos a torcer mejor ya, porque miren, queda en el aire. Lo tuerzo, colocamos ahí, si no quedaba en el aire, ¿ven? Y lo tejo, ya está, todo en revés. Nos vemos en la siguiente hilera 3 de los patrones. Aquí pueden ver mucho mejor ya los 6 puntos y 6 puntos. Ahora nos toca la hilera 3 de los patrones. Y en estos 6 puntos de aquí, que en la hilera 1 habíamos tejido todo derecho, hubo una lazada de más aquí. Entonces hay un punto más, tenemos en total 62, por lo que voy a disminuirlo en este momento para que ya toda la manga mantenga los 61 puntos y los patrones obviamente coincidan. Aquí dejo 1 y estos 2 puntos juntos. Este solo en esta parte, ¿ya? Para que coincida con los patrones, y como ven en la hilera 3 ahí se empieza con 2 derechos, ¿verdad? Lazada, y ahora sí ya podemos continuar normal. 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, disminución doble, lazada, ven, y tienen que ver que seguían acá 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, disminución doble, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, y así ustedes terminen toda esta hilera 3 y ya continúen con los patrones, que sería igual, ¿sí? Recuerden que los pueden descargar. Voy a tejer más o menos unos 20-21 centímetros y ahí nos vemos. Aquí tengo la manga y he continuado con el mismo diseño. Acá podemos notar los 6 puntos que se aumentó para la manga y en el otro lado también. Desde que hemos empezado hasta esta parte tenemos la misma cantidad de puntos, que son 61 puntos. Voy a medir y tenemos 20 centímetros el total que he tejido. A continuación vamos a hacer el punto elástico. Vamos a hacer unas disminuciones con las mismas agujas. Tejo un derecho y 2 puntos juntos en revés, un derecho
2 revés, un derecho, 2 revés, un derecho, 2 revés, y así van a continuar toda esta hilera. Deberían de terminar con 41 puntos. Ya hice las disminuciones y ahora tejemos 3 centímetros en puntada elástico. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así 3 centímetros. Aquí estuve avanzando. Tenemos la otra manga, los 3 centímetros, y nos vemos para cerrar los puntos. Ya tejí los 3 centímetros en puntada elástica. Les había dicho que continúen tejiendo con las agujas de 4 milímetros. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero recordé que la otra manga había hecho yo el cambio a las agujas de 3.5. También no hay problema si lo tejen con 4 o con 3.5 milímetros. Bien, ahora vamos a cerrar. Es muy sencillo. El primero retiro sin tejer, tejo el siguiente en derecho y montamos. El que quiere puede hacerlo en cerrado tubular o cerrarlo de forma elástica, y todos esos tutoriales, recuerden, ya lo tenemos en el canal y lo voy a dejar. Si no lo coloco aquí arriba, va a estar abajo en la caja de descripciones. Ya estamos terminando de cerrar. Cerramos el último punto, corto un largo suficiente para luego poder unir o coser la manga y aseguramos. Bien, de esta forma ya tenemos ambas mangas. Ustedes continúen con la otra manga igual. ¿Cuánto hemos hecho? Vamos a medir primero el ancho para que tengan una idea. Allí, sin estirar, tenemos 23 centímetros y el total deberíamos de tener 23 también de largo. ¿Ven? 23. ¿Cuántos diseños vienen a ser? Si vemos desde aquí, ven, este de acá, 1, 2, 3, 4 y 5, y la otra manga obviamente tiene que tener igual, la misma cantidad de hileras, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ven? Ya tenemos aquí ambas mangas y ahora vamos a continuar con el cuerpo. Ya que tenemos ambas mangas listas, vamos a empezar ya a unir el cuerpo. Y acá tenemos el delantero con las agujas de 4 milímetros. Vamos a pasar todos los puntos con mucho cuidado, ¿ven? Los 6 puntos de guarda y ahora todo el primer delantero. Si los últimos puntos se esconden, solo es jalar así la lana de descarte y lo colocamos en las agujas, ¿ven? Allí. Acá ya tenemos los 34 puntos que es del delantero. Ya podemos retirar la lana de descarte, ¿ven? Solo jalo. Verifiquen haber pasado bien cada punto, ¿sí? Para que luego no se desate. Esto lo guardan para el próximo proyecto. Acá está la manga. Y de frente nos vamos a la espalda. Acá estamos. Y pasamos también todo. Y
y termino pasando el último punto de la misma forma. Retiro la lana de descarte. Acá está la otra manga y continuamos con el otro delantero. Terminé de pasar el otro delantero y de la misma forma retiro la lana de descarte. De esta forma, ven, ya podemos empezar a tejer el cuerpo. Así ya se forma, ven. De esta forma ya lo podemos ver mucho mejor, ven. El cuerpo, acá están las mangas. Ustedes recuerdan que antes de empezar a tejer esta manga, tejí este lado, los 34 puntos, tejí hasta acá para que el ovillo de lana ya quede en este lado y que no haya ninguna unión acá. Entonces este lado ya está tejido. Quiere decir que a partir de aquí es donde voy a amarrar la lana y continuar tejiendo. Repito, antes de empezar a tejer la manga nosotros habíamos tejido todo este delantero, por lo que ya tiene una hilera más que las demás. Si no lo hiciste como yo y tú cortaste aquí el ovillo, pues empieza desde acá. Si empezaste desde aquí con la manga, pues hazlo igual que yo. Por eso aquí voy a amarrar el ovillo o la lana en el último punto del delantero. Y estos puntos, 34 puntos del delantero, lo voy a pasar a la aguja de la derecha. Ya terminé de pasar los 34 puntos en la aguja de la derecha y nos encontramos actualmente en la parte donde está la manga, que viene a ser entre el delantero y la espalda. Voy a colocar aquí unos aumentos. Entonces, nosotros, no importa la talla que estén tejiendo, no importa la cantidad de puntos que tengan, ustedes van a aumentar aquí los puntos que necesitan para que el total menos los puntos de la guarda salgan múltiplo de 12 más un punto. Por ejemplo, si yo aumento aquí 8 puntos y en el otro lado 7 puntos, más 34 de delantero, más 62 de espalda, más 34 del otro delantero, sería un total de 145 puntos, que sería un número múltiplo de 12 más 1. 144 es múltiplo de 12 más 1, 145. Bien, en mi caso, por la cantidad de puntos que tengo, que son 130 puntos en total que tengo, voy a hacer aquí los aumentos. En este lado voy a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y ahora continúo con los 62 puntos de la espalda, tejiendo normal, todo en derecho. Ya estoy llegando a terminar de tejer la espalda, ¿ven? Nuevamente estamos aquí en la sisa y aumentaría en este otro lado 7, ¿sí? Un lado tiene 8 y en este otro lado 7. Es impar porque recuerden que necesito un punto más. Voy 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Continuar tejiendo ya todo recto, manteniendo la misma cantidad de puntos. El que desee puede empezar desde ahora hasta terminar todo el cuerpo de este suéter con la misma puntada de las mangas.
Yo en este caso lo voy a tejer todo en jersey y solo al final, cuando ya estemos por terminar, haré la puntada en ese mismo diseño. Recuerden que estos aumentos por atrás siempre va a ser igual todo en revés, ¿sí? Y no olviden los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos que son de la guarda. Siempre respetar que se teje en puntada musgo y también los ojales. Ustedes ya vayan viendo cada cierto tiempo tejer y hacer los ojales. Ven, acá estamos en los 6 últimos puntos que tejemos todo en derecho por adelante, volteo, tejemos los 6 últimos puntos o los 6 primeros también en musgo, continuamos. Y por atrás el suéter, tanto con o sin diseño, siempre se teje en revés. Aquí podemos ver que he terminado de tejer todo el cuerpo. Nosotros nos habíamos visto desde acá. Tenemos el delantero, la espalda y el otro delantero. Ya están aquí todos los puntos. He tejido 23 centímetros desde que hemos empezado ya todo el cuerpo. Y pueden ver que a mitad he tejido todo jersey y la otra mitad dos diseños de los patrones, pero queda a gusto si quieren tejer más o quieren tejerlo desde aquí o solo todo en jersey, ya queda a gusto, ¿sí? Yo lo tejí la mitad y más o menos unos 4 centímetros en elástico simple, que he mantenido la misma cantidad de puntos, tejí 4 centímetros y he cerrado tal como les mostré en la manga. He cerrado. En total son 6 ojales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero queda a gusto de cada uno si quieren más o si quieren menos. Con ayuda de una aguja punta roma vamos a empezar a coser y por favor siempre que el diseño coincida, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, no sé si notan, con este para que forme el rombo del diseño. En el primer punto y luego en el otro. Ya hemos cosido varios suéteres, siempre lo hacemos de la misma forma. Cada uno tiene su forma, de repente ustedes quieren hacerlo a crochet o de alguna otra forma, también es válido, ¿sí? Normalmente esta es la forma en que utilizo o coso yo los tejidos, así que es por eso que les muestro de esta forma. ¿Ven? De un lado y del otro lado. Acá ya está el punto elástico y empezamos a la parte de los patrones, teniendo cuidado, como les digo, que coincidan los diseños. Ya llegué hasta esta parte y como les dije, pueden ver que he cosido coincidiendo los diseños. Hasta aquí hemos llegado. En esta parte voy a asegurar bien. Recuerden que es para un niño pequeño o un bebé. Se mueven mucho y no queremos que se desate la sisa o la manga. Y si hay un pequeño nudo, y ahora nos toca esta parte. Esta parte de aquí lo voy a coser así. ¿Ven? Estos son los puntos que habíamos aumentado al unir el delantero y la espalda. Entonces a mitad y mitad, de esta forma lo voy a coser. Si estoy aquí, me voy a esta mitad, ven, así, y vamos a coser primero un lado, este lado,
Hemos terminado ese lado y vamos hacia atrás. Hacia aquí atrás. Me gusta asegurar nuevamente con un doble nudo en esta parte y corro la lana hacia el otro extremo para coser el otro lado, este otro lado. Entonces por aquí mismo, por la venita que ha quedado, me deslizo, paso hacia adelante nuevamente y ahora coso este otro lado, así. ¿Ven? De este lado y de este otro lado. Justo me va a alcanzar la lana, ahí, acá y de acá. ¿Ven? Ya tenemos la costura. Paso hacia atrás y ahora sí aseguramos nuevamente con una, dos vueltitas y ahora sí queda bien asegurado y escondo la hebra. Ya estamos. De esta forma ya quedó cosido esta manga, ¿ven? Por ahí todo esto quedó bien cosido. Hacen lo mismo con la otra manga, ¿sí? Que acá todavía me falta coserlo. Vamos a colocar los botones, que como les dije son 6 botones. Y aquí tenemos ya terminado todo este lindo suéter. Ya coloqué los botones y he escondido todas las hebras sueltas. Queda muy bonito y recuerden que durante todo el tutorial estoy colocando cantidades de puntos y de centímetros para diferentes tallas. Y espero que te haya gustado este lindo suéter para bebé con mangas caladas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.